tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy iniciamos con nuestro episodio que tiene un nombre muy especial, se llama Separarse, una historia de finales y comienzos. Entonces, iniciamos con nuestra frase de, del episodio. Del episodio. El divorcio no es una tragedia. Tragedia es tener un matrimonio infeliz, enseñarle a los hijos un amor incorrecto, cobarde, mediocre y que hay que aguantar situaciones por el que dirán. Nadie murió por divorciarse. El alma muere por permanecer con quien no ama. Bienvenida, Yadira Gutiérrez. Muchas gracias. Es una persona a la que quiero mucho, con quien estoy muy agradecida. Es ingeniera de sistemas, es empresaria del sector asegurador, yo iba a decir yo de seguros, miren cómo es de ignorante en el asunto, madre también de 2 hijas y de un perrito. Y nada, pues agradecerte muchísimo que nos acompañes y que le puedas contar a muchas personas sobre tu experiencia, que yo creo que hay algo que a las personas les aterra y es la palabra separación, divorcio. Bueno, lo primero agradecerles por la invitación, de verdad. Nunca había hablado de mi divorcio y menos en un podcast, así no. Sin embargo, bueno, para ponerlo en contexto, mi divorcio ya hace 14 años. Realmente ya hay un tiempo bastante importante para poder contar una historia después de. Eh, y bueno, también me aterró el divorcio, como a todo el mundo, yo creo, como a muchas personas, me aterró demasiado la idea, pero no por el que dirán, sino porque yo tenía en mi cabeza que iba a ser mi matrimonio. Entonces yo nunca me casé pensando en separarme. Yo creo que nadie se casa. Además, la idea que nos venden es como sin finales y todo con mucha felicidad, muy, de alguna manera, deseado, se pare, y muy romántico, sin darnos como venga, piénseselo, ¿no? Que esto puede tener otros rumbos. Sí, claro, de hecho sí. Ahorita que leías tu frase, decía yo, tú me ves inteligente, pero me casé. Eso yo a veces lo decía, yo lo decía muchas veces. Tú me ves aquí inteligente y todo, pero me casé. Pero yo pienso que lo malo realmente no es el matrimonio, sino las decisiones detrás de tu matrimonio. Entonces, las razones por las que te casas para mí son muy importantes. Y yo creo que ahí estuvo mi gran error, Ok. porque yo me caso porque estoy en embarazo. Que es una situación que muchas personas en nuestro país toman esa decisión, con lo cual no se prioriza la pareja. Cuando uno se casa, me caso por la pareja para construir para que luego llega. Es algo, Sí, la señora ambulancia. Siga. Listo. todo el mundo asume que casarse cuando hay un embarazo es como la vía, que se, por ahí no se está priorizando la pareja, no me estoy dando cuenta con quién me caso. Teniendo en cuenta si somos compatibles, si queremos estar juntos, si queremos realmente construir, porque uno envejece con su pareja. Sí, es cierto. Digamos que en mi caso, eh, escuchándote, recuerdo que todas mis razones fueron equivocadas. ¿Ok? Yo, yo me casé queriendo a mi esposo, pero yo estaba embarazada y en ese momento creo que no prioricé a la pareja, sino prioricé a mis papás. Oh, ok. El golpe para ellos de estar embarazada y no haberme casado era un poco más por ellos que por mí, porque si yo lo pienso, realmente yo casarme no quería. O sea, tú priorizaste a tus padres, es decir, te priorizaste como hija, ya comenzamos, me priorizo como hija y no pensando en que me voy a priorizar como Exacto. esposa. Entonces Increíble, ¿no? ahí comienza mi primer error. El primer error Análisis. tiene que ver con eso, con que la razón era que yo tenía un embarazo y mis padres, y sin embargo yo me pongo a pensarlo hoy, y pues yo tenía 28 años, yo era ingeniera, yo trabajaba, o sea, ya yo había salido prácticamente de la casa, de hecho yo vivía aquí, mi familia vivía en Valledupar. Entonces realmente esas razones que me abrumaron en ese momento, hoy las pienso y digo, ¿yo en qué estaba pensando? Sumado a eso, eh, mi pareja de ese momento, que hoy día es mi ex esposo y padre de mis hijas, pues una persona que no creció en el hogar que yo hubiese querido para padre de mis hijas, realmente. Y esa fue la primera bandera roja que yo vi y que ignoré. Lo ignoré porque es diferente cuando tú te levantas en un hogar donde el matrimonio es importante, la pareja es importante y lo que yo le enseño a mi hijo es importante, a cuando tú creces en un entorno en el que no vas a ser el primero que crezca sin papá.
divorciados hay en el mundo, como cuando la familia no es lo primero para ti. Sí. Y él tenía ese perfil. Sin embargo, claro, ilusionado con el embarazo y todo, su forma de ser fue totalmente distinta. Y yo creería que en algún momento intentó apostarle a estar casado. Yo cuando me encontraba con sus compañeros de universidad, todo el mundo se aterraba, porque él decía que era el último en casarse, que él jamás. Entonces entendí yo después, y fue el primero que se casó. Sí, Entonces entendí yo después que nunca estuvo en su querer estar casado. Es la No fue su realidad. proyecto. Nunca fue su proyecto de vida. Entonces él pudo haberse conseguido a la misma Lady Di, que su proyecto de vida no era no casarse. era casarse. Exactamente. Entonces vienen circunstancias una tras otra y yo creo que las principales razones de ese divorcio que llegó tiene que ver con cómo empezó. Sí, claro. Porque no fue en una búsqueda de proyectarse con una persona hasta la vejez, ¿no? Sí, claro. Y ahora sumado a eso, yo también creo que la relación debe estar basada en un amor sólido. Un amor que se va transformando con el tiempo. Yo todo eso lo entiendo. Sí. Pero que tu decisión de estar ahí desde un principio sea una decisión sólida, que tú digas, con todos los altibajos que tiene un matrimonio, yo aquí me quedo. Yo quiero a mi esposo o yo quiero a mi esposa o yo quiero el proyecto de vida que tengo con ella. Es exactamente eso. Yo siento que eso no estaba en él y que aunque yo hubiese querido, yo no puedo construir para los dos. Sí. ¿Tú cuánto duraste casada? 7 años, 7 años. realmente 7 años. Y fue un matrimonio en el que tuve mucha presencia, uno de alcohol, dos de falta de respeto y tres de muchas infidelidades, continuas infidelidades. ¿Tú Muchísimas. crees que eso es algo que se presenta en muchos matrimonios aquí en nuestra región y en nuestro país? Sin duda sí. Sin duda. Sin duda yo lo tengo clarísimo. De hecho, conozco de hogares que a pesar de que tienen todo eso, continúan. Sí, Y sí. yo, digamos que lo respeto, pero no lo comparto. Ujú. Si lo compartiese, estuviera casada. Sí. Sin embargo, yo tengo que ser muy, muy clara en decir que en mi matrimonio hubo todo lo que ya les mencioné, pero digamos que en mi matrimonio, yo podría decir que no, nunca hubo un golpe, por ejemplo. Nunca hubo una falta de respeto, me refiero como de insulto verbal. Para mí una falta de respeto es decirme mentiras todo el tiempo. Sí, Una la falta de respeto es que infidelidad la es infidelidad es una falta de respeto. Exactamente. Sí. Pero digamos que nuestro trato era normal. Y también había amor. Sí, había amor. Claro, tus hijas son todo el amor. Sí, exactamente así es. Claro. Y yo, digamos que yo luego pensaba, ¿yo por qué me casé? ¿Por qué fui tan bruta? Pero después entendí por qué me casé. Entendí por qué me casé, porque yo me separo y mi única compañía son mis 2 hijas. Si yo no me hubiese casado, me hubiera quedado con una, comenzando por ahí. O Esto, sea, de las cosas, no de las cosas, pero digamos como algo muy hermoso son tus hijas. sí, mis hijas sin duda. Tengo una hija de 16 y una de 19, casi 20, ¿no? Cumple 20 este mes, pero no Casi quiere, 20. no quiere que le diga que tiene 20. Todavía tiene 19. Entonces, sin duda alguna, si yo tuviese que rescatar algo de mi matrimonio, son mis hijas. Claro. Mis hijas que son mi compañía. Yo antes decía, son mi motor. No, no son mi motor. Realmente el motor lo tengo yo. A mí me toca Sí. motorearme sola. Sí. Porque pues no puedo anclarme, no puedo anclar, como estaba con mi esposo en un matrimonio, anclarme ahora a mis hijas. O sea, yo tengo que entender que el ejercicio mío fue aprender a andar sola. Yo amo a mis hijas profundamente, pero yo me estoy preparando de verdad para quedarme sola. Ellas tienen 16 y 20 años y yo no las puedo poner a padecer a ella, ay, que va a ser mi mamá, me quedo con mi mamá, o sea, no. Oye, lo que mucha gente apuesta que dice es que no me separo para no quedarme sola, ¿no? Es que, o que le dice la gente, no, uno no se separe porque ¿con quién va a envejecer? ¿No? Sí, eso lo he escuchado. Yo lo pensé Sí, mucho. claro. Mira, yo pensé mucho si separarme o no. Claro, eso no es una decisión tan fácil. Realmente, no, él me la puso fácil porque se portaba tan pésimo que luego yo dije, si yo no me separo, estoy jodida. O sea, hay que ser claros con eso. La realidad es que la decisión la tomo yo, pero ya empujada por todo su mal comportamiento, ya Ok. empujada por todo lo que hacía. Entonces yo decía, ¿yo qué hago aquí? Yo te Se voy me a hizo- preguntar algo. Ajá. Desde que tú empezaste a sentir como esa incomodidad, ¿sí? No sé en qué momento fue de esos 7 años que estuviste casada. ¿Cuánto tiempo te demoraste en tomar la decisión? Ya Entre darte, decirle, ok. sí, de decirle como, ya no puedo más, lo que sea que hayas hablado con él, pero ¿cuánto tiempo más o menos? No sé, 1 año, 2 años, no sé. No, una semana. Una, Claro. Fue como, O desde sea, apenas fue algo. él hizo una embarrada brutal, brutal, hizo una embarrada brutal, y a la semana, él todo el tiempo me decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo siento
que él estaba esperando que yo le dijera, dejemos hasta aquí. Pero eso fue una semana. Pero si tú me preguntas, ¿desde qué momento empecé yo a ver mis banderas rojas? Desde que tenía 3 meses de casada. Ok. Empecé a ver banderas rojas. La bandera roja no era que no me quisiera. En ese momento estaba embarazada y demás, pero desde ese momento ya estaba en muchas borracheras, infidelidades, o llegaba tarde, o a veces llegaba al día ¿Y siguiente. cómo se vive emocionalmente esa situación? No, eso es fatal. O sea, decir someterte tú a un matrimonio en el que haya todo eso es muy desgastante. Porque se te acaba tu amor propio, se te acaba tu autoestima, se te acaban como las ganas de seguir luchando, desgasta todo el tiempo, porque además se te acaba la paz, de estar uno pendiente, que si me La dijo mentira, que una tranquilidad. cosa, que la otra, o sea, la tranquilidad y la paz se pierden. Y entonces también viene una cosa bien particular, y es que no sé si es la sociedad Ujú. o son los hombres, pero eso de que te hacen una embarrada gigante, ay, mi amor, perdóname. Y además después de eso, el día siguiente uno tiene que estar con la sonrisa oreja. Así como si Porque no como hubiera si no hubiera pasado pasado nada. nada. O sea, Mm. el acto de pedir perdón era un acto para mí muy hipócrita dentro de mi matrimonio. No sé si afuera, pero era muy hipócrita pedirme perdón y volver a hacer lo mismo. Claro, porque eso no es realmente hacer un proceso de introspección y decir, y sobre todo voy a ponerlo en un acto de empatía, es ponerme en los zapatos de la otra persona, o sea, cómo impacta, y eso es una irresponsabilidad afectiva total. La infidelidad es una irresponsabilidad afectiva porque es no darme cuenta, no hacerme cargo, no ponerme en los zapatos del otro, que mis acciones te hacen un daño emocional Ujú. absolutamente desgarrador. Exactamente. Entonces, digamos que en mi caso yo solo comparaba como cuando uno se le rompe un florero y vuelve y lo pega. O hace un Sí. florero nuevo o todo el tiempo va a tener las cicatrices ahí de donde fue. A mí me pasaba exactamente eso. Yo aceptaba, volvía. Digamos que entramos en un círculo vicioso ahí. Tuvimos una crisis muy fuerte y cuando regresamos, yo me fui fuera del país un tiempo por trabajo y regreso al país y al mes estaba embarazada. O a los 2 meses estaba embarazada, una cosa así, de mi segunda hija. Entonces, se me fue pasando el tiempo, sabiendo yo que era un matrimonio en el que yo no era feliz. Se me fue pasando el tiempo, pasando el tiempo, pasando el tiempo. Cuando yo vine a ver, realmente es que yo era muy infeliz ahí, mucho, muy infeliz. ¿Cuándo te das cuenta que tú eras muy infeliz? O sea, ¿cuándo te das cuenta de la magnitud de la infelicidad, voy a decir? Uy, yo recuerdo cuando mi segunda hija tenía como 6 meses de nacida por ahí. Cuando Sara tenía 6 meses de nacida de pronto, en ese tiempo. Yo recuerdo que cuando mi hija estaba muy bebé, tuvimos una discusión muy fuerte también exactamente por lo mismo. Entonces, y ya eran muchas cosas juntas. Y era como que todo eso se me olvidó, pero eran cosas muy fuertes. O sea, yo estuve sentada en varias ocasiones en la misma mesa con las personas que estaban con mi esposo y yo no sabía. Ok. Que es algo que pasa mucho, Era muy ¿no? difícil. Entonces, era muy tenaz cuando ya yo me enteraba de todo después de, mi corazón quedaba demasiado lastimado. Sí, claro. Y entonces, no, yo escuché alguna vez una charla que dio José Ordóñez, Ujú. en la que él decía, cuando él se vuelve su vida a Cristo, él decía que trabajo desde que se convirtió hasta hoy, es sobarle la espalda a su esposa. Y entonces él explicaba que era que él a su esposa le había pegado. Entonces los hombres creían que era decir perdón y ya todo quedó ahí. Pero tiene que haber una forma en que tú Claro, puedas resarcirle el dolor a esa persona que hay que lastimaste. hacerlo, que si no, no es posible. Sí. Entonces él lo entendió y lo explicó así en una prédica y decía, yo tengo que resarcir de alguna manera los golpes por caricias ahora. Y yo tengo como costumbre ahora sobar la espalda de mi esposa con bastante regularidad, porque era ahí donde yo le pegaba. Entonces, dime qué espalda, hablando de qué herida no se sana con alguien que busca resarcir tu dolor. A mí me pasaba lo contrario. Mi ex esposo nunca intentó hacer eso, sino que él creía, como lo aprendió en toda su vida, que yo tenía que volver y sonreír y no pasó nada. Oye, y Muy cuando tú tomas complicado. la decisión, ¿te apoya? ¿Quién te apoya? ¿Quién te ayuda un poco a, a salir de ahí? Wow, yo tuve una red importante cuando me decidí separarme, pero no tuve apoyo de él en lo absoluto, en lo absoluto. Suele Fue pasar. una persona totalmente indolente con todo lo que yo pasé, recién nos divorciamos. Ojo, la persona con la que me divorcié.
No estoy hablando del padre de mis hijas, Mm. sino del hombre del que me divorcié. Eh, pero a mí Dios me bendijo muy fuertemente. Yo tengo unas cuantas contadas con la mano, que son familias de la vida, pero sin duda alguna, el mayor soporte de mi divorcio fueron mis hermanos. O sea, yo le debo todo a mis hermanos, a mi hermana mayor, a mis dos hermanitas que me siguen, todos en algo ayudaron con mi reconstrucción. Y qué bonito porque en muchos casos las personas no tienen el apoyo familiar, o sea, de su familia de Sí. origen, y eso es lo que impide muchas veces, voy a hablar de una mujer, tome la decisión de irse a un lugar donde no, donde se siente infeliz, donde está sufriendo, donde se ven nuevamente todo este tipo de situaciones que son repetitivas, además, incluso en muchos es mija, aguante, ¿para qué se va a En mi separar? caso, sí. Sí, claro. En mi caso, Sí. mi mamá todavía espera que yo vuelva con mi ex esposo, Ah, ok. porque es el papá de mis hijas, porque Ok. fue con el que fui al altar y el tema, o sea, Sí. mi mamá todavía espera. Ok. Mi papá realmente siempre fue espectador, nunca se metió y Ujú. como que las decisiones nuestras él las Lo acepta, respeta. pero yo no sabría, ni siquiera podría pensar si él sintió tristeza o felicidad, no creo, simple y llanamente, no creo que no hubiese querido que me divorciara, pero nunca ha tenido la intención de decir, pero vuelve, cero. Mi mamá sí. Pero mis hermanas, por el contrario, me apoyaban, pero yo no sentía ese ojo como que mejor quédate con él. No. Mis hermanas me apoyaban porque yo estaba en mi dolor, pero además también estaba pasando por un momento financiero difícil, porque eso es parte de, como Claro, y pues de los de la malos, toma de eso es decisión, parte de los malos comportamientos claro. Pero iniciales. aparte de todo, la parte financiera es algo que va a influir mucho en que una mujer Tome la decisión. tome la decisión. En tu caso, tú también trabajabas, menos mal, y además de todo, pues tenías ese apoyo, porque lo que va a influir en muchos casos que una persona se quede en un lugar donde sufre, va a ser eso, ¿no? Sí, Y la realmente falta sí. de apoyo no solamente financiero, sino emocional. Yo lo pude vivir. Lo pude vivir, sin embargo, yo hoy lo agradezco ya. Yo hoy lo agradezco, todo lo que viví, porque aprendí bastante y sobre todo, creo yo, que los siguientes llevaron del bulto, porque ya yo no soy una persona tan fácil para construir una relación. En Eso el te iba a sen- preguntar, claro. ¿Cómo has sido tú luego has podido rehacer tu vida en pareja? ¿Cómo has sido después del divorcio? bueno, realmente mi vida después del divorcio ha sido una vida muy sola. Hablando de pareja como tal, ha sido una vida muy sola. En estos 14 años creo que tuve una sola relación larga, de unos 2 años larguitos, pero realmente no, para mí no ha sido muy fácil reconstruir o construir una vida en pareja con alguien, porque resulta que yo aprendí de mis errores. Entonces, yo ahora hay muchas cosas que sencillamente no. Y me devuelvo otra vez y digo, aparte de los errores en la escogencia, también pienso que tenemos muchos errores en cómo levantamos a nuestros hijos. O sea, cómo lo levanta uno creyendo que uno para toda la vida, que es falso, pero creyendo que una infidelidad no es nada. Yo debí separarme a la primera. Claro. A la primera Que no infidelidad es debí lo mismo separarme. una infidelidad que un hombre infiel. Sí, Esto la gente confunde mucho. Sí, puede haber una infidelidad en un hombre o en una mujer, pero muy diferente es un hombre infiel o una mujer infiel. Ahí, sí, yo creo que ese era su caso, porque fueron muchas ocasiones, fueron muchas veces. Una me enteré casada, otras me enteré ya separada, fueron muchas cosas. Entonces, sí, yo me casé, indiscutiblemente ese es el nombre del podcast. Me casé con un tipo infiel. Y ese fue mi caso. Me casé con un tipo infiel que además tenía problemas con el licor. Entonces, esa combinación pero además es de todo el fatal. alcohol, lo que aquí todavía sé que cuando uno dice, no, es que tiene problemas con alcohol, no, pero es que no toma todos los días. No es que esto no es un asunto, el problema del alcohol es todo lo que hay detrás, el gasto del dinero, Pero el yo te voy a maltrato. decir, hubo una temporada que era todos los Sí, viernes. claro, todos Todos los viernes claro. o sábados Pero había es que que tomar. la gente te contesta, es que yo solamente tomo el fin de semana, pero el fin de semana es cuando construimos relación de pareja, relación de familia, cuando salimos, cuando es que hay que llevar al paseo a los niños, nos vamos de vacaciones, no se puede. Estoy en Guayao. Ujú, ujú. Sí, exactamente es eso. Claro. Sí, hay son muchas cosas que vienen allí. Entonces, yo pensaría que a mí me faltó, si yo de algo me arrepiento en estos momentos, primero de haberme casado, no eran las razones correctas. Ok. Pero no voy a decir que mi matrimonio fue totalmente infeliz. Tuve una temporada en que mi matrimonio fue muy bonito.
pero pienso que desde un comienzo venían sus errores. Segundo, de no haberme separado antes. Ah, ok. Eso también siento que tenaz. Y tercero, de no haberme sacudido de mi cercanía con él más rápido después que me separé. ¿Cómo así que de tu cercanía? Porque nosotros nos separamos y seguimos pasando Navidad juntos, Año Nuevo juntos, cumpleaños juntos, amor y amistad juntos, con las niñas, no sé qué, ta, ta, ta. Y eso que tú dices, hay una falsísima creencia y es que nos separamos y debemos seguir pasando tiempo juntos. Eso no se va a poder porque las dos personas o una de las personas está muy dolida, muy Sí, dolida. Claro. Y los niños o los hijos quedan confusos en, van a volver. No, no les, sobre todo cuando están pequeños, no tienen claridad estoy claridad. en si esto porque es un poquito como alimentarles esa Esperanza. esperanza. Pero además de todo, es Sobre muy todo a mi hija mayor, doloroso. sobre todo a mi hija mayor O que ya sea, ¿qué estaba, le pasó? tenía 6 años, mi hija mayor. Claro, imagínense. Un día íbamos en el carro, los dos, y Sofi podía tener como 8 años. No sé si Sofi se acuerda de eso o si el papá se acuerde. Pero yo recuerdo un día que Sofi me dijo, mami, yo no quiero tener la vida que tú tienes. Qué O yo no doloroso. quiero que me pase lo mismo que a ti. Y yo volteo, íbamos los dos en el carro delante y yo iba atrás solita. Y yo le dije, ¿por qué, mi amor? ¿Qué pasó? Yo no quiero ser separada, Ush, me dijo mi hija. ¿qué se siente? Uy, no, en ese momento, te voy a decir que en ese momento yo me sentí tan incapaz, porque yo dije, no fui capaz de construir un hogar para mis hijas. Y yo decía, mi hija, ¿cómo me dice eso? Una china que estaba tan chiquita, porque Sofía estaba muy pequeña. Me dijo un día que ella no quería ser como yo no entendía por qué. Yo dije, ¿qué? Gorda, churca, no sé, yo me imaginé cualquier cosa, menos que me dijera que yo no quería ser una mujer separada. Yo hoy día, con 19 años que tiene, yo todo el tiempo le digo, escojan bien, dense cuenta que la persona que van a escoger tenga una vida de familia, le importe la familia, quiera construir familia, Sí. tengan un proyecto de familia o un proyecto, porque bueno, para mi familia es papá y mamá, Sí, claro. pero pueden ser hermanos, les tocó solos porque sus papás no están. O sea, pero el proyecto de familia con que ellos vayan a construirlo, es un proyecto de familia con alguien que esté en sintonía con ellas. Que Sí, compartan súper muchas importante. cosas. Claro, total. Y yo siento que no fue mi caso, porque, por ejemplo, yo tomé soltera, pero yo me casé y yo tuve mi hija y yo jamás volví a pensar en que estar borracho es una opción para mí, pero eso soy yo, ¿sí me entiendes? Entonces, él me decía, pero tú solo salíamos a tomar, pues sí, pero no teníamos a Sofía. Yo no quiero que Sofía me vea tomando, o sea, borracha. Sí, es como que no No, logran entender que uno evoluciona. que uno evoluciona y que el encuentro es desde otro lugar. Exactamente, entonces, algunas veces me recriminó eso, que tío, a mí antes me gustaba salir, tomar trago, no sé qué. Sí, porque antes Sofía no estaba. No éramos Y padres. no éramos padres Sí, cambia y para mí totalmente. lo que Entonces mi tú, hija vea es importante. entonces tú sí te casaste, tú sí tuviste hijos, él no, él siguió en el mismo sitio. Oye, no había pensado en eso, pero sí, exactamente eso me pasó a mí. Mm. Él seguía libre, él seguía en su vida. La ta, ta, casada ta. y la madre. La casada y la Eso madre era mucho de- yo. Bueno, nunca lo había entendido así, pero tienes toda la razón. Exactamente eso me pasó. Entonces, mis arrepentimientos tienen que ver más con eso, más con haber cortado de raíz, ni siquiera en el momento que me separé, sino haberme separado antes. Y en el momento que me separo, no haberme permitido estar 2, 3 años más tan cerca. Desgasta mucho, ¿no? Desgasta mucho más. En ese momento no hubo como una, no sé, que uno, "Ay, me arrepiento de haberme separado, de pronto vuelvo con él o algo así, o no". Realmente te voy a decir, realmente te voy a decir, yo creo que a mí nunca me permitió, gracias a Dios, él nunca tuvo intenciones de volver. Ok. Nunca. O sea, yo le voy a decir, cuando ustedes ven esas corralejas que sueltan al toro ese y corre todo contento, Llegó el 20 de exacto, enero. y él llegó el Viste 20 de enero, Corraleja, ¿qué has exactamente. hecho? Él se fue de la casa feliz Enloquecido. porque, y todos los fines de semana la pasaba tomando. O sea, él como que salió de su encierro, Que nunca estuvo encerrado. que nunca estuvo encerrado Porque yo- realmente, pero Sí. como que ya tengo que darle explicaciones a nadie, salgo a hacer mi vida y él estaba supremamente contento, separado. Y yo hoy que miro hacia atrás digo, yo hice muy bien en separarme, porque él sigue solo, sigue tomando trago, sigue con su vida. Entonces yo digo, yo llevaría en este momento 20 años llorando. Claro. Es la realidad, llevar 20 años llorando. Entonces yo creo que lo que pasó, pasó bien en el momento que era, que hay cosas de las que me arrepiento, obviamente sí, pero finalmente me quedaron mis 2 hijas, que yo soy muy feliz con mis hijas, vivimos muy tranquilas. De hecho, si tú hoy le preguntas a mis hijas si ellas quieren vivir con su padre en nuestra casa, y jamás.
¿Cómo jamás. se lleva después de separados, cómo llevaron la relación ustedes dos como padres? Bueno, nuestra relación fue así, porque es que la gente le dice a uno, tienen que seguirse hablando como papás, pero la gente se olvida que uno está sanando un divorcio. Divorcio, claro. Y además Entonces son pretenden, situaciones muy sí, dolorosas. entonces pretenden que uno en un divorcio doloroso sea el zen como padre y como Sí, madre. sí, sí. Y pues no, la realidad es que eso no pasa. Y yo, digamos que con él tuvimos al comienzo muchos altibajos y, y yo no sé si eran con mucho mis oraciones, yo creo, que de repente nuestra relación empezó a cambiar mucho. Empezó a ¿De qué cambiar manera? en positivo. Ok. O sea, mi ex esposo es 10 veces mejor que lo que tuve de esposo. Mira que muchas personas dicen eso, Sí, He ¿sí? escuchado. Sí, sí. sí, que es mejor ex esposo que esposo. No, pues Sí. yo escucho muchos que no se pueden ni hablar, no se pueden ni ver, no sé qué. En mi caso, por ejemplo, él es mucho mejor ex esposo para mí porque pues ya no me quita la tranquilidad. A mí, genuinamente, me importa poco qué hace con su vida. Poco o nada. Yo me entero muy poco de su vida, le pregunto muy poco a mis hijas por él. Esto, y realmente desde que yo le cerré la puerta a estar sabiendo de su existencia, yo ese tema fui poco a poco enterrándolo y encontrando mi paz, realmente. Pero como papás, la relación mejoró el día que nos sentamos y que él tuvo un baño de lucidez y un día dijimos, vamos a tener que hacer un equipo los dos. O sea, se nos estaban aprovechando un poco de la separación y entonces una cosa aquí, una cosa allá. Mi papá me dijo que sí, mi mamá me dijo que sí, ta, ta, ta. Entonces un día solo nos dimos cuenta de eso y hace mucho tiempo decidimos estar en la misma ¿Al sintonía. cuánto tiempo pudieron ustedes sentarse? Esto me parece importante que las personas lo vean y es que eso no va a pasar de un día para otro que nos vamos a poder sentar. Lo No. que dices tú, no ven, hablamos como si nada. ¿Al cuánto tiempo pudiste sentarte con él a ser padres de pues, de las hijas? Después de separados, yo creo, yo a que por ahí como unos 4 4 años, años, claro. Sí, porque es de pronto. doloroso. Antes nos sentábamos, pero la paz no existía. Era muy, muy Siempre ha habido complicado. conflicto, Era no muy salía. complicado, sí. No, ahorita no entiendo prácticamente por qué era tan complicado. 3 años, Pues o sea, también creo tienen yo creo que depende de cómo haya sido la separación. Digamos que pueden haber separaciones que como que los dos están en la misma sintonía, separémonos, esto ya Pero no sabes que sirve. eso casi nunca es, porque Bueno, nosotros no estamos educados precisamente en nuestro contexto a tomar, que es cuando la gente dice, no, mire, realmente esto no funciona. okey. Bueno, en Es, en en mi la caso, mayoría de los casos yo son podría más pensar que fue Por un algo tiempo. fuera. es Sí, por algo. en mi caso fueron como 4 años, yo creo. Sí, digamos que aquí acordándome, porque también que tengo 14 años de divorciada, ¿no? No son Mm, pocos. Tengo 14 años de divorciada y no recuerdo paz, ni el primer año, ni el segundo año. Yo claro. creo que la cosa fue como a los 4 años, 3 o 4 años, porque cuando yo me separo, Sofía tenía 6 años y Sara tenía 2. Unas pulguitas. Yo estaba muy pequeña, mis hijas. ¿Cómo se, No mentira, Sofía tenía 5, cómo no había se cumplido vive eso 6. en el mar? O sea, ¿cómo se vive maternando? Maternando fue muy difícil. Yo a veces creo que mi hija menor era tan apegada a mí porque cuando yo me separo, Sofía ya estaba en el jardín y mi compañera Sara. Y cuando me pasaban cosas muy tenaces que tenían que ver con él y con sus comportamientos, Sara estaba muy pequeña y como ya tenía, ya caminaba, ya se movía por la casa, entonces yo para que no se me fuera a caer y para no descuidarme, yo la sentaba en la cama de nosotros, la sentaba en la mitad de la cama, le ponía juguetes y yo me acostaba y le pasaba el brazo a mi hija por la cintura. Y yo me ponía a llorar ahí, acostada. Yo no soltaba a Sara porque me daba miedo que se me fuera y yo estaba sola. O sea, tu duelo, Entonces yo mira creo que que cómo lo... Sara ha tenido que haber recibido mucho de eso porque luego Sara era muy apegada a mí. Sara era muy, muy encima de la mamá, Sara me abrazaba, me besaba. Siempre tuvo una particular cercanía conmigo. Como cuidarte, Yo ¿viste? pienso Como que sí, protegerte. porque es que ahora que lo pienso y nunca me había como cuestionado eso de por qué, pero a pesar de que ella hoy tiene 16 y es cero afectiva con todo el mundo, es cero afectiva, cero, Ok. una cosa impresionante. Sofía es más afectiva que ella realmente, es cero afectiva, pero ahora recuerdo que ella fue mi compañía O sea, que cuando... cuando Es que empezó. él pudo vivir sus cosas él solo, pero cuando hay un duelo a ese nivel, ¿quién está a cargo de los niños? ¿La madre? Sí, claro. Sí. O sea, yo viví el duelo
maternando, literal, Gestionando y con una niña muy muy pequeñita. pequeñita, Sara era muy pequeña, tenía como año y 10 meses. Una Y niña Sofía muy tenía Dios, 5 años y medio, más o menos. Esas eran como las fechas exactas, o las edades exactas que ella tenía en ese momento. Y, y Sarita creó una relación muy cercana conmigo. Sarita era la que se pasaba la cama, y ya grande, de 10, 11, 12, 13 años. Ahora no se queda porque como está con el celular, y si está tarde, pues la regaño porque el celular y yo, Claro. yo perdí la batalla con el celular. sí. Ella prefiere quedarse allá charlando con las amigas y no se viene a mi cama. Pero hasta hace un año atrás, de pronto, Sara con 15, con 14, me tocaba sacarla de mi cuarto. Y yo nunca me había ido en retrospección en pensar que ahora que me pregunta cómo materné la que me vio llorar mucho, pero mira que yo nunca pensé o nunca sentí que ella le pudiese afectar. Y está muy chiquita, y la que no me, yo me cuidaba de que no me viera llorando Sofía, pero yo no me cuidaba que Sara no me Los viera niños llorar. siempre tienen esa intención de cuidar a la mamá. Sí. En los duelos en general, claro que es importante que a uno como madre o como padre lo vean llorar porque uno es humano, ¿no? Pero nunca desbordarse, ¿no? En el sentido, pero porque los hijos sí tienden entonces a volverse protectores, ¿no? Es Ujú, decir, hay ujú. que, yo lo digo, por ejemplo, en mi caso con mi hijo, es como muchas veces, no, te lo agradezco, cariño, pero yo puedo hacerlo, ¿no? Porque se vuelven Como no muy, es tu rol. no es tu Sí. rol, A ¿no? mí me pasó también con mi mamá, que cuando mis papás se separaron, yo tenía 5 años y yo fui como su compañía también. Entonces yo siento que ella en mí se refugió mucho y entonces yo digo que ahorita mi rol es como de la que sostiene todo, como la cuidadora, la que no puede generar ningún conflicto porque de pronto ella se va a sentir mal por algo. Sigues cuidándola, Entonces, eso sosteniendo. siento que me marcó con mi mamá, en la relación con mi mamá. Y yo tengo muy buena relación con mi mamá, pero siento que es muy así, como cómo le De ayudo, mucha qué hago, protección. no, sí, exacto. Como la mimo, como Bueno, eso yo creo que me unió con Sarita. Hoy día, esto con ni las el dos, celular. no, hoy día el celular, celular mamá, mamá cero, celular uno. O sea, yo lo perdí. Esa es la razón por la cual ella no se mete a mi cuarto, porque ahora se la pasan todo el tiempo hablando con las amigas por el celular. Y Sofi, que es la mayor, Sofi sí es muy tierna en muchas cosas, en su trato, es una niña más tranquila, todo. Sara es más fuerte, tiene más temperamento Sara, pero, pero en su primera infancia fue muy protectora conmigo, muy. ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo es la relación actualmente de tus hijas con el papá? Es muy buena, es muy buena. eh, Su papá intenta estar presente en la vida de ellas, en todas las cosas que les pasa. El papá presente, no sé, en su graduación, el papá presente cuando ellas tienen alguna cosa que sea importante que la vayamos a acompañar, él va. eh, es un papá presente, por ejemplo, para alcahuetearle a veces cosas que le piden y demás. Económicamente, Económicamente es un hombre responsable, realmente, tengo que decirlo, un hombre responsable. Eh, si ustedes me preguntan a mí si ese era el padre ideal que yo hubiese querido para mis hijas, la respuesta es no. No, porque yo hubiese querido un papá comprometido con mis hijas. El papá de mis hijas las ve 4 días al mes y para él es suficiente, súper suficiente. Entonces, para mí lo que pasa es que yo ese tema ya yo lo solté hace mucho tiempo, sí, pero pues digamos porque le que corresponde a él no, fomentar o y sea, ya, generar y cuidar la relación sí, con a él le corresponde, con pero yo solté eso hace mucho rato y peleé con él muchas veces por Por eso, eso. porque nada más la veía 4 días al mes y a veces llegaban nada más sábado y domingo y el sábado estaba borracho, o el sábado tenía un evento, o tenía no sé qué, y sus hijas estaban pequeñas, Claro. realmente. Entonces yo le decía a él, le da 4 días al mes y el tiempo de calidad, ¿dónde está? Después de un tiempo entendí que él no va a ser el papá que yo quiera que sea, que yo no lo voy a cambiar, que ese es el papá que les tocó. Entonces a mis hijas les tocó aprender cómo lidiar con su papá. Y ellos se la llevan súper bien. Él es un papá con mucho carácter en algunas cosas, llevadero y chévere y bacán en otras. Eh, ¿Y toman decisiones juntos? sí, claro, papá y yo sí tomamos decisiones juntos. ¿Y se le Y respetan? sí, claro, Qué bueno. él O sea, no, lograron llegar a sí, esa sí, llegar. relación saludable de padres haciendo un equipo para Sí, sostener a yo las creo hijas. que yo creo que ese es el principal logro de mi divorcio. Sí. Sí, porque nosotros como pareja, como veníamos, lo que teníamos era un matrimonio infeliz.
para ellas, hablando de mis hijas. Sí. Pero en estos momentos mi mayor logro como divorciada es haber podido encontrar un equilibrio con papá de mis hijas y que las beneficiadas sean ellas. Entonces ellas ya lo conocen, ya saben que el genio, ya saben cómo tratarlo. Entonces a mí me da risa porque Sara dice, por ejemplo, Sofía, si vas a llamar a mi papá a pedirle algo, primero llama y saluda, aprende. No es que así, porque alguna vez lo llamó a decirle algo, papá le dijo, no, a mí llamas a pedirle plata, no, Sara. Entonces Sara, que no es nada bobita, entonces ahora dijo, ya sé cómo es. Entonces de ahí en adelante, todo el tiempo ella primero lo llama, papi, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te ha ido? Ah, bueno, papi, chao, chao. Y él le dice, te amo, hija, y ella, yo también, papi. Ah, bueno. Paso a seguir 2, 3 horas después, papi, que si me das para tal cosa, no sé qué, ya lo tienen. Ya. O sea, ya aprendieron, al igual Que que es yo como parte. ex esposa, ya mis hijas aprendieron a manejarlo como papá. Entonces ya saben cómo tratarse con él para no saltarle la piedra, para poderse conseguir sus, sus prebendas, ya ellas aprendieron cómo es con su papá. Entonces yo creo que el aprendizaje también es tanto mío como para ellas. Claro. ¿Y tus hijas en algún momento te dicen, no, mamá, ojalá no te hubieras separado, ahora que ya son pues todas unas jóvenes y una adolescente, en algún momento te han dicho, uy, no, mamá, nos hubiera encantado que continuaras con la risa? Tu pregunta me da risa porque te voy a contestar con esto. Eh, en algún momento, nosotros por tomarle el pelo en una llamada, yo le colgué con el papá y yo le dije, uy, su papá, yo como que vamos a volver. Alguna tomadera de pelo, así le dije a mis hijas. Así como cuando digo son adoptadas, le digo, su papá, yo como que vamos a volver. No, ay, no, mamá, no, 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 no. Mi papá todo el día aquí, qué terrible. Esa es la respuesta de mis hijas. Pero vaya y dígale que si quieren que la mamá o el papá se casen Entonces ya Ahí, son. ahí sí no, ahí sí. ahí sí no. Porque me dijo mi hija, mami, es que yo no quiero compartir ni cariño ni herencia. Ah, Y te estoy hablando que eso fue cuando tenía como unos 14, 15 años. Y la otra tenía como 12, 11, no sé. No, mamá, nosotros no nos interesa compartir ni cariño ni herencia. No nos interesa. no, y pues de alguna manera es lógico, ¿no? Sí, Entonces, ellas lo tienen muy asumido. total. Son totalmente Y porque hay un conscientes. gran miedo que la gente muchas veces dice, no, es que yo no me separo por los hijos. Pero eso Es no es el miedo algo, de los hijos, es un miedo tuyo. eso es un miedo tuyo. Y bueno, primero se sabe que los hijos se traumatizan es por las peleas de los padres, no por la separación, que es una falsa creencia. Y por otro lado, porque lo que Dios une, no lo separa el hombre, y lo que termina es perpetuándose una infelicidad que en un principio es de la pareja y luego pasa a los hijos, ¿no? Nosotros en algún podcast de los primeros hablábamos, a mí sí me hubiera gustado que mis papás se hubieran separado. A mí me hubiera gustado Sí, que yo se hubieran decía que divorciado. sí. Yo Por dos. también, Sí, sí. porque Uy, si yo porque tus hubiera papás sido una los míos tragedia. convivieron, o sea, se separan casi, convivieron mucho tiempo dentro del mismo hogar, pero completamente separados. Y eso no, es muy confuso para ellos. O sea, y yo lo digo también en mi consulta, uno oye muchos niños y muchos adultos que lo que hubieran deseado es que sus papás se hubieran separado y hubieran dejado todo muy claro, ¿no? Porque es que es muy ambiguo en muchos Es muy casos. tenaz. Yo creo que, gracias a Dios, ese errorcito lo puedo tachar de mi lista, no lo cometí. A pesar de que mis hijas eran muy importantes, para mí no era razón suficiente para quedarme. Entonces me vuelvo atrás otra vez. ¿Acaso los Yo hijos? tuve un papá con problemas de licor y yo como hija siempre supe lo que yo sentía en el corazón, ver un papá que llegaba borracho, un papá que gritara, un papá, un hogar en conflicto. Yo eso lo viví en mi casa. Y hoy día, mi papá sigue viviendo en la misma casa, pero, pero yo viví todo eso, Incómodos, además porque están viviendo incómodos. incómodos, resentidos y está el roce, la Sí, claro. discusión, cada vez que puedo No le le tiro echo la la puya. puya. O sea, eso es un martirio. Y ¿Tú eso también lo súmale, viviste? súmale Sí. a eso que crece uno creyendo que eso es válido, Que eso es lo Que normal. eso es es lo lo normal. normal. O sea, es que No, Eso a se eso sí tiene me que tengo que aguantar. aguantar. No, yo no. imagínate que mi hija Sara tiene una compañerita de colegio, ya no son tan amigas, pero en su momento la mamá de ella me ha dicho algo bien particular que a mí me llamó mucho la atención. Eh, tenían algo que hacer ellas en el colegio
y no sé qué rol jugó Carlos dentro de eso. Entonces ella tiene una separación muy tortuosa de su ex esposo, unas situaciones que de verdad yo quisiera jamás y nunca vivir. Y ella me dijo un día, a mí me gusta que mi hija vea cómo es como la mecánica de ustedes, para que ella entienda que no todos los que se separan viven esta guerra. Oh, qué bonito. O Eso sea, me dijo qué ella. bonito ser ejemplo de familia, Ujú. porque es que eso sigue siendo una familia. Y se nos olvida que ejemplo no es mamá y papá con los hijos, el perro y el gato, jugando a ser felices. Una familia también es, tengo a mi papá, tengo a mi mamá y tengo pues a mi hermana, pero que además de todo se hablan, comparten, están de acuerdo. Es otro tipo de familia y es Sí, es una verdad. familia saludable. Entonces, qué Nosotros, bonito ser nosotros, por ejemplo. O sea, que ejemplo, ahora eres tú y Carlos son ejemplos la, a la, seguir mis, am- las también. amigas de mis hijas le decían eso a mis hijas. Me pasó también en el colegio de Sofía. Lo mismo. Cuando íbamos juntos a algo, yo lo llamo por su apellido o por su nombre completo. Y entonces, Mateo, ven, ¿no? Ya diré, ¿quieres agua así, tal, tal? Nosotros, normal. No estamos casados porque somos los papás de las dos niñas. Entonces, tiene un trato normal. No que una torta y estábamos los dos en la torta. Claro, Y le dice una compañera de Sofía, ¿y tu papá viene para la torta? O sea, pues para claro, ella era raro que el papá de Sofía llegara a la torta. Ajá. ¿Tu papá viene a la torta? Le dijo a Sofía. Y Sofía le dijo, pues sí, es mi papá. claro. Y entonces digo, no es que en mi caso me celebra mi mamá y mi papá no puede ir. Cuando estoy con mi papá, celebro con la familia de mi papá, no podemos compartir. Entonces, cuando yo vi todo eso, yo dije, mucho más difícil para ellos como hijos asumirlo de esa manera. Entonces yo decía, ya escogí mal para casarme, ya escogí mal para no divorciarme a tiempo, ya escogí mal para no cortar relaciones a tiempo. No podía escoger mal para no construir por lo menos Exacto. una buena relación porque ya mis hijas estaban. Claro. Entonces, ¿ya qué podía hacer? Entonces, tú pasaste de ser una familia que no es ejemplo a una familia que sí es ejemplo. Sí, Que realmente lo sí. da el divorcio. Me Yo lo, creo que es, eso me lo lo regaló dijo el el divorcio. divorcio, sino muchas veces ese intento de sostener algo insostenible termina Sí, desgastando. de pronto yo pienso que si llegaran, cuando eso pasó, Sofía estaba como en primero de primaria, yo creo, y hoy día está en la universidad, o sea, eso hace mucho rato, pero yo pienso que si de pronto nosotros hubiésemos seguido juntos y de pronto vinieran sus amigos y vieran al papá de pronto conmigo peleando, no sé qué, Claro, fuera otra cosa. Sí, claro. Pero llegaron y ya saben que sus padres están separados, pero nos ven juntos en todos los eventos del colegio, pero nos es ven como toca. juntos en las cosas que tienen que ver con ellas. Muy seguramente nos vieron juntos en los 15 años de Sarita. Así me entiendes, o sea, son muchas cosas que nuestras hijas, yo creo que nos van a ver juntos siempre, porque cuando nazcan nuestros nietos, pues ambos somos abuelos. Cuando mis hijas se casen, pues ¿quién le entrega a su Sí, claro, es papá? que es una Si es que se tradición casan. digamos que en este ejemplo que tú das, o sea, va a ser para siempre porque siempre va a Claro. ser Uno es ex contigo. esposo, no es ex padre. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo creo que, digamos que ese rol es un rol que hemos construido, porque tampoco es un cuento de hadas, ¿no? No, Eso hay que claro. dejarlo claro. Y tampoco hay que romantizar la vaina, que es que ahora esto está divinamente, no. Pero sí hay que decir que es una construcción que se logra con tiempo. Con Mm. tiempo. Porque primero hay que sanar un montón de cosas, el tiempo ayuda mucho con otras, pero así de la noche a la mañana somos el gran equipo de papás, no. Sí, no. Nos seguimos equivocando en muchas cosas, no estamos de acuerdo en otras, por ejemplo. Entonces él dice que tú ya tienes que dejarlas a ellas que salgan, que vivan, que esto, que lo otro. Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto, entonces buscamos un equilibrio ahí porque pues tampoco. Pero cuando las tiene él, le piden permiso para algo, me llama a mí. Llama a la mamá de no sé quién a ver si es verdad que van. Llama a no sé. Le dije, ah, sí, me vas a poder hacer investigaciones a mí. Cuando él no está, que estoy yo con ella, él por el iPhone me las ubica. Mamá, me voy para Quinta Etapa. Yo le digo, listo, vete. Y por allá a los 20 minutos digo, papá, revísame dónde está Sofía o revísame dónde está Sara. ¿Qué es lo que hablo? Que se tiene que llegar, Yo soy es amor a mamá, los hijos, es el exactamente. caso de los Entonces se hijos. queda tranquilo o alguna cosa. Cuando yo siento que hay algo chistoso de ellas o algún cuento que echan o que remedian al papá, yo las grabo a escondidas y no sé qué, tenemos ese tipo de conversaciones y está bien. Cuando tenemos cosas del colegio que charlar o que ponernos de acuerdo, o cuando repartimos las vacaciones, que se van de viaje, también lo hacemos. Entonces también tenemos como unos acuerdos. Los acuerdos para mí son muy importantes. Son Sí, es importantes. la Esto, base de al comienzo no los teníamos y yo le decía, yo pensaba como cuando uno le pisa la manguera al bombero, no pasa agua.
Entonces nosotros dijimos como que no nos pisemos las mangueras para que la cosa fluya. Entonces, de ahí en adelante, cuando yo le digo a mis hijas, no es no por algo, yo llamo a Carlos. Pasó esto, esto, esto y esto. Si te van a poner quejas, exactamente esto, están castigadas y punto. Listo, ya dirá, ya sé, ya, ahí quedamos. Y lo mismo allá. Entonces, cuando ellas vienen, me dicen algo, es que mi papá nos molesta mucho para salir. Yo les contesto, si su papá no les deja salir, no salen, porque están con él. Y él a mí me responde por ustedes. Ujú. Tan sencillo como eso. Entonces yo ni me inmiscuyo en lo que él hace allá, ni él se inmiscuye en lo que yo hago acá, pero sí tenemos fluida comunicación. Ahora, no hablamos todos los días. O sea, Faltaría no más. faltaría más. O sea, no. Pero sí tenemos una comunicación, digamos que constante, en la medida en que el ejercicio de la crianza nos lo pida. Entonces, y como las decisiones de tipo financiero y demás, también. Ahora somos abuelos perrunos, que también ha sido un Perritos. tema que nos ha traído entre alegrías y conflictos. Y entonces el perrito llegó apenas hace 3 años, cuando nosotros ya éramos un equipo de papá, ya no éramos pareja, pero el perrito lo trajo él, en contra de mi voluntad. Quiero dejarlo claro, en contra de mi voluntad. Hoy día, ese perrito es mi gran compañía, porque me ama profundamente a mí, esto realmente, pero cuando llegó en contra de mi voluntad. Entonces, un perrito y tan Siempre lindo, pasa. tan linda la compañía, pero lo pidieron ellas y para que lo saquen a hacer sus necesidades, para todo un problema. Y con el papá el único problema que tengo es que a veces se le hace costoso tener perrito. Ah, Le dije, pues se le hizo costoso, no hubiese pagado por el perrito para traerlo. Y también hemos tenido inconvenientes por eso, por el perrito. Pero digamos que es un inconveniente que no tiene mayor altibajo, que la llevamos bien, la verdad. Y tú me preguntas hoy, yo siento que tengo felicidad, tengo paz y tranquilidad gracias a que me divorcié. o sea, hay vida después del divorcio. Wow, sí, total, ¿Qué le dirías tú a una total. persona que está dudando en divorciarse? ¿Qué le dirías? Yo a esa persona le diría que si ya siente que ahí hizo lo suficiente, porque irse creyendo que puede haber hecho más es un error. Sí. Si esa persona cree que ya hizo lo suficiente por su hogar y que ahí donde está no tiene lo que a mi modo de ver es lo mínimo, que es respeto, lealtad, un buen trato, amor, proyectos de vida. Si ahí no hay eso, yo le diría que el divorcio es una gran opción. Siempre es un buen camino en la medida en que lo que tú tienes ahí no te hace feliz. El divorcio siempre es un gran camino. Los hijos siempre son una gran excusa. Sí. Entonces, yo sí creo que para estar colgando es mejor caer. Qué Esa es la bonito lo realidad. que Qué acabas de bueno, decir. qué bueno. Oye, Yadira, pues muchísimas gracias por compartir esto. Sí. Un punto tan importante, tan íntimo, tan ameno también como lo cuentas, pero sobre todo también mostrar que esto es un proceso, ¿no? Ya se sonríe y todo. Ya se nos ríe y todo. Claro, mi divorcio me encontró con la bicicleta. Mi divorcio me dejó el colon destruido. Mi divorcio me trajo fuertes problemas financieros. Mi divorcio me trajo eh, demasiados momentos muy duros Ujú. por transitar. Mi divorcio me trajo muchas cosas, entre buenas y malas, pero si yo peso uno por lo otro y veo cómo es la vida hoy de mi expareja, yo digo, yo hice bien en haber salido de ese matrimonio. Sí, fue la mejor Realmente sí, decisión. fue la mejor decisión. Y después Que de no es eso, fácil, es no que es la gente fácil. quiere que sea fácil. No, Ni no es casarse es fácil. fácil, divorciarse tampoco. Pero pues después Sí, de mi claro. divorcio, por ejemplo, conocí la bicicleta, conocí el deporte que casada nunca, no tenía tiempo. Casada nunca tenía el espacio, Ni las o nunca ganas, lo saqué, o probablemente. nunca las ganas, Sí. no sé. Pero eso me hizo pellizcarme a muchas cosas que ahora hago que antes no hacía. Entonces, realmente, sí es una opción siempre y cuando tú te vas tranquila, así sea sufriendo. Me refiero a que me voy tranquila porque yo sé que aquí no estoy feliz, que aquí no es, Que ya y di todo. ya di Hice todo. todo, hice todo, solo fuimos a terapia, una vaina, la otra. O sea, nosotros hicimos todo lo que se pudo, o él me complació a mí, porque yo era la que buscaba todas esas vainas, Sí. esto, para intentar que el matrimonio no se acabara. Pero cuando yo decidí separarme, es cuando ya yo dije, aquí no hay nada que hacer.
Yo amo a mi esposo, pero mi amor no alcanza para los dos. Esa es la verdad. Y tú acabas de decir, es que la gente a veces cree que con uno que ame es suficiente. No, esto es recíproco. No, No solo no no, puedes sostener una no hay relación. posibilidad ninguna. De hecho, yo creo que en algunas partes de mi matrimonio yo me sentí remando sola. Me sentí realmente remando sola. Y O yo sea, creo que eso es una de las banderas más grandes, y es darse cuenta que si uno está remando solo, se va a quedar dando a veces vueltas, ¿no? sí, es verdad. Como en un Y lago. remando sola no me refiero a lo financiero. No, 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 Nunca no, remé sola, afectivamente. pero efectivamente sí. Y yo siento, después de mucho tiempo, Y sin ahorita que apoyo yo le decía, emocional. ay, yo miro hacia atrás y digo, pero ¿por qué me dolía eso? O sea, nada que ver. Y yo creo que ahora también pienso que en ese momento yo buscaba mucho como la valoración por su parte, Sí, claro. su Es que la valoración, su autoestima se aprobación. daña. Entonces, ¿qué me importa si él me veía fea o linda? Me importaba era que yo me sintiera linda. Y en efecto eso no pasaba. Entonces entendí, después que me divorcié, que porque yo soy prioridad. Mi prioridad soy yo. Entonces realmente me dice yo alguna vez, cada quien vive su proceso como quiere, cada quien vive su duelo como quiere, cada quien llora como quiere. Y yo en medio de mi duelo me equivoqué muchas veces, en medio de mi sufrimiento la embarré muchas veces. Pienso yo ahora que miro aquí atrás, me humillé más de lo necesario. O sea, yo ahorita que pienso ya, yo digo, eso fue innecesario. Entonces estoy sola porque es que yo realmente cualquier sapo no beso ya. O sea, yo cualquier sapito, no. O sea, No no. tengo ganas de volver a nadie No tengo príncipe. ganas de volver a nadie príncipe, no tengo ganas de rescatar a nadie, no No tengo eres la ganas, mujer del no tengo proceso, la hasta mujer del luego. proceso, no Ese quiero, cuento. no quiero un gordo para enseñarlo a montar bicicleta para que se adelgace. O sea, no, no, no me interesa, no me interesa Pero sí, ya. resarcirle la vida a nadie. A mí me preguntan, ay, Yadira, no sé, Yadira, ¿por qué no busca un novio? ¿Por qué no le oras a Dios por un novio? Ay, yo voy a esperar que está orando para que le llegue su novia. O sea, yo, Sí, que me claro. pida él, ¿por qué yo? ¿Por qué llorando por un novio? Yo dije, no, Señor, hazme la respuesta a la oración de alguno, le digo yo. Ok. Hazme la respuesta, para mí no me pongan a estar buscando, a estar diciendo que es que me interesa buscar, no. Aquí, ¿quién te garantiza que esa persona que está al lado va a envejecer contigo? No, tampoco. Nadie. Sí, Aquí tenemos el vivo ejemplo. sí, Construyó un matrimonio divino, pero en las manos de Dios también estamos. Entonces, no solamente la muerte se lo lleva, también se lo lleva un divorcio y uno se queda solo. Sí. Entonces, esa es la realidad. Entonces, cuando me preguntan, ay, ¿por qué decidiste quedarte sola? Porque es que ya yo vivía sola. No, y es preferible estar sola que mal No, yo acompañado. ya O yo sea, estaba sola, yo sí, vivía claro. sola. Una persona con la que yo no me entendía, una persona que le importaba poco, si me faltaba o no el respeto. Lo peor no es vivir solo. Lo peor es estar acompañado y sentirse solo. Y yo Eso me es sentía, terrible. Eso y es yo me terrible. sentía sola. Eso es terrible. Eso es terrible. Entonces yo emocionalmente siempre me sentí sola. Entonces, no, no es una cosa que no. Entonces, para mí en adelante, lo que Dios tenga para mí, yo estoy en apertura. Pero a mí no me pongan que busque el hombre, que busque, que el amor, que Juan, que Juana, que la soledad. O sea, no, yo amo mi soledad. Sí, sí. Yo amo mi soledad. Yo amo mi soledad, la verdad. Sí, No, no, cero, cero. Yo amo mi soledad y mucho, porque aprendí a convivir con sí, ella. además es Porque al agradable. comienzo me dolía mucho, Sí, duele. pero con el tiempo ya yo sola me leo un libro, ya yo sola no me paro a nada. Cuando antes yo me separé con una de 1 año y 10 meses y otra de 5 y pico, yo no tenía derecho a acostarme a descansar de qué. claro. Ya mis hijas crecieron y si yo paso un domingo en la casa tirada viendo Netflix, no hay No hay problema. problema. No hay nadie que me diga, ay amor, para de quiero salir. No, no hay nadie que cabe con mi descanso. No hay Sí, yo creo que nadie. eso es una, Exactamente. eso es un regalo de la vida. Es un regalo poder disfrutarlo, Sí. porque yo antes lo sufría. Me voy a quedar sola, estoy sola, siempre sola, que sola, sola va, sola viene. Me di la oportunidad con alguien con la que tuve la oportunidad de estar acompañada un tiempo. Me quedaron cosas muy valiosas de esa relación. Cuando ya no funcionó, el tema es que yo no necesitaba tanto como cuando me casé. O sea, cuando yo me casé tenía un matrimonio, una ida al altar, un tema social, tenía 2 hijas. O sea, yo tenía un montón de cosas a mi alrededor que me obligaban a pensarlo 2 veces. En estos momentos, yo, como dice la palabra de Dios, sacudo mis paticas Claro. Y y adiós. chao. O sea, ya. Porque cuando yo siento que no estoy feliz, simplemente no debo estar ahí. No, no, porque una relación de pareja es para estar. Sí, obviamente no, no se romantiza y que vamos a ser felices y los cuentos de hadas, no. Hay cosas y hay situaciones que hay que resolver,
pero no generar un estado de infelicidad, un Sí, estado de para nada. tristeza Mm, constante, llanto todos los días, Uy, me quita el sueño. Cuando ya estamos en una relación de pareja donde todo eso pasa, pues un poco apaguen y y vámonos. vámonos. Y también mirar que familias hay muchas, ¿no? Tú sigues teniendo una familia, tus hijas tienen mamá y papá y tienen familia, ¿no? Entonces, yo creo que entender que la familia se reconstruye de otra manera cuando hay divorcio. Pero Sí, cuando hay un claro. divorcio cerrando ciclos, en un proceso de duelo real, se puede volver a tener la misma familia, entre comillas, pero desde otra Los mismos perspectiva. Los integrantes, mismos los mismos integrantes integrantes, pero y con tus otra hijas dinámica. con otra con dinámica otra dinámica. y tus hijas se sienten acompañadas por sus dos padres. Sí. Muchísimas gracias, Mm. Yadira. Ya A Muchas ustedes, gracias. a ustedes por la invitación. Nunca había hablado en un podcast, mi primer Gracias. podcast, y no mentira, mi segundo, primero fue Tres con Cuento. Ah, ok. Y qué alegría me da poder hablar de ese divorcio. Ya no se me aguó el ojo, ya nada, cero. Ya Mirando el sí, retrospectivo. claro. Claro, de esta se sale. Yo hablaba y De esto se sale, se claro. sale mucho. De esto se Y les sale. agradezco mucho el espacio para, como para decantar todo este Claro. asunto. Este asunto ya Para no ver, duele, para mirar en retrospectiva y darte cuenta que ya no duele. ya no duele. En su momento pensabas que esto no iba a pasar. Yo pensé Y que sí nunca iba a pasó. pasar. No, sí Vinieron. pasa. Y sí pasa. Así que divórciense, no sean felices, divórciense. Sí. Bueno, más. los gracias. esperamos. Nos vemos en Suscríbanse, otro por episodio. favor, y síganos. Chao. Ay.